Un escándalo estalla en un tranquilo y soleado pueblo costero. Un jovencito exige a gritos la devolución de su dinero por mercancía arruinada. El vendedor jura que el pescado solo está madurado, no podrido, pero el espantoso olor cuenta una historia muy diferente. Nuestro decidido mayordomo, Brian, no piensa irse sin sus monedas. La discusión se sale de control cuando el vendedor, con todo el descaro, exige una compensación, una demanda que es respaldada por una silueta amenazante con ojos que brillan, en un intenso tono púrpura. El furioso comerciante se abalanza sobre un asustado Brian. ¡Hipo! Pero, en un parpadeo, el mató se congela de puro terror al ver a alguien a quien llama su gracia. El cobarde comerciante intenta usar la imponente presencia del duque para salvar su propio pellejo, pero un rotundo no destruye todas sus esperanzas. Un apuesto y severo hombre rubio en uniforme sentencia que el vendedor será quien pague por todo el alboroto. El pobre diablo, temblando como hoja, se atreve a preguntar por qué debería pagar y escupe un insulto hacia el mocoso. El hombre rubio baja la mirada preguntándose quién diablos es este niño. Parados frente al pequeño, los hombres se dan cuenta de que él es el supuesto mocoso. Una gran mano sujeta la cabeza del chico mientras piensa, «Este chiquillo del demonio». El niño infla las mejillas con un adorable orgullo y piensa, «Así es, adivinaste». Su determinación es de acero puro. Él es el gran mayor. Vemos a una hermosa chica de cabello largo hundiéndose en un bosque oscuro y acuático. La pobre joven jadea, decidida a huir antes de ser vendida como un simple jarrón. Se sienta, luciendo asustada y solita entre un lecho floral, entra un tipo horrible exigiéndole empacar. Ella recuerda cómo su primito Fabián le robó toda su fortuna de hija de varón. Ese estirado cuatro ojos de Fabián se para frente a ella. Nuestra bella protagonista le grita, preguntando qué le queda por empacar si ya robó el dinero y título familiar. Fabián toma su mano, diciéndole con cinismo que solo queda ella. Llamándola por su nombre completo, la Brienne Otton Lafayette destroza su dulce mundo al revelar que la vendió por apenas 200 monedas doradas. Se imagina su asqueroso destino con aquel viejo vizconde. Fabián recuerda el trágico destino de su exesposa, Lady Baron. Su rostro sonríe maliciosamente. Esa pobre mujer fue golpeada hasta la muerte por intentar huir. Vemos una imagen de Brienne hundiéndose en unas aguas oscuras, reflejando su total desesperación. En un momento dramático, Brian corta su hermoso cabello usando un cuchillo. Los mechones caen, creyendo que esa es su única opción para esconderse. Su destino es Camatring, una gran ciudad independiente. Disfrazada de chico, Brian llega al imponente e increíble castillo Heron Hall. Aprieta un anuncio para mayordomo, tentadísima por el trabajito ligero y excelente paga. Mientras viaja en carreta, un extraño pregunta si va a la entrevista. Un señor mayor cuestiona su muy alocada decisión, pero ella explica que lo hace por el buen dinero. El señor la agarra, gritándole la peligrosísima razón del gran sueldo. Le pregunta si realmente no conoce al infame duque Connaught. Este guapísimo duque es un héroe legendario y demonio invicto de batalla. Los chismes dicen que es un guapísimo pero despiadado asesino. Su obscura filosofía es aniquilar al enemigo rápidamente es una gran virtud. El viejito se acerca para susurrarle un chismecito. El secreto más aterrador se revela: el apuesto duque detesta a las mujeres. Vemos a nuestra pobre y temblorosa Brienne casi expuesta, entrando en pánico total. Ella se cachetea, intentando calmar sus nervios. Con determinación súper renovada, aprieta sus puñitos, listísima para el caos. El intimidante y atractivo duque Connaught aguarda sentado en su enorme escritorio. Sentada frente a su gigantesca sombra, una aterrorizada Brienne sabe que morirá si él descubre su secretito. Su única brillante idea es fracasar intencionalmente y salir corriendo. El sexy duque revisa su solicitud y le pide a Brian su experiencia. Para ser rechazada, Brian finge ser un flojo arrogante. Puesta en duda, Brian tropieza aterrada cuando el guapo duque enumera sus descaradas habilidades falsas. Brienne se quiebra inmediatamente y confiesa haber mentido por ese altísimo salario. Angustiada, proclama a gritos su inutilidad, suplicándole llorando que la rechace. Un compasivo mayordomo de cabello plateado nota que ella debió estar muy desesperada. Conmovido por tal confesión, lo llama joven honesto por exponer sus torpes mentiras. Horrorizada, asimila que acaba de ser contratada por una dulce lástima, por ser la única candidata.
Su plan fracasó totalmente. Obtuvo el empleo. Mientras el mayordomo festeja, mientras detalla el periodo de prueba, Brian planea en silencio su escape. Sin embargo, su plan de fuga tiembla cuando él revela que su salario se duplicará al finalizar. Cegada por el oro, ella se transforma en un lindo cachorro, listo para trabajar duro. Su primera gran tarea se revela: ayudar al guapo su gracia con su baño, dejándola muy en shock. La ex dama noble se queda paralizada de vergüenza. Obligada a lavar a un hombre maduro, ella entra temblando al baño repleto de un ardiente vapor, para hallar al duque dentro de la enorme tina. Un primer plano destaca sus brillantes y firmes músculos. La grave orden del jefe para que comience espanta a la torpe Brienne, poniéndola en acción. Con temor, empieza a fregar la musculosa espalda del duque usando una esponja. Cuidadosamente, presiona la jabonosa esponja contra su cálida piel. Sorprendida, nota que sus músculos son más suaves de lo esperado. Para calmarse, imagina que solo frota un suave trozo de queso. Mágicamente, un gran bloque de queso aparece en su mente. Se concentra en su difícil tarea, comparando esa piel con un denso y muy elástico queso, un repentino recuerdo sobre su alias. Una voz rompe su cursi burbuja romántica. El imponente duque atrapa su mano de golpe, exigiendo furioso saber qué está tocando. Brian se congela de terror absoluto, gritando internamente. El duque la fulmina, dándole una orden totalmente tajante. ¡Basta! Le advierte que se detenga antes de perder los estribos. ¡Ah! Ella salta hacia atrás, soltando un grito aterrado. Aterrada, ella exige saber qué lo tiene tan impaciente. El grandioso duque le revela su problema. Duele porque tallas demasiado fuerte. Muerta de vergüenza, ella colapsa mentalmente por completo, preguntándose por qué demonios le pidió que lo bañara. Estallando furiosa, le arroja las esponjas encima, gritándole que se lave solo. Ella declara indignada que es absolutamente incapaz de hacerlo. Pero el duque pregunta serenamente por qué. Nerviosa, alega que viola la decencia. Los nobles se bañan solos. El duque destruye su lógica con una pregunta muy directa. ¿Acaso no lavan su espalda? Totalmente confundida por su rara lógica, balbucea pidiendo detalles sobre cómo lograba lavarse la espalda antes. El duque confiesa que simplemente no podía. Y por eso mismo regresó tan pronto del viaje naval. Ella procesa esto totalmente atónita. ¿Acaso terminó una maldita guerra solo para poder lavarse? Su famosa filosofía militar, un final veloz es la única virtud, resuena aquí. El verdadero significado se revela como un gracioso comercial de parodia. La limpieza trae paz mundial. Resignada a su trágico destino, comienza a enseñarle cómo tallar su propia espalda. La total ridiculez de su situación la golpea. Enseña higiene básica al héroe de guerra. El duque llama al método algo brillante. Mientras ella gruñe internamente que un pez dorado podría deducirlo, el gran duque luce hoy absolutamente maravillado. Simplemente está aprendiendo cómo estirar una tonta esponja para lavarse bien la espalda. Al salir del enorme baño, está completamente drenada por su primera y absurda tarea. Un sonido repentino la hace girar totalmente sobresaltada. Se topa de frente con tres figuras intimidantes de ojos brillantes. ¡Ay! Entra en pánico, preguntándose quiénes son estos inmensos grandulones. Uno de ellos sonríe con arrogancia, identificándola como el nuevo aprendiz de mayordomo. Los gigantes murmuran entre sí, susurrando lo extremadamente adorable que se ve. ¡Hola! ¡Hola! Dos de los enormes hombres ríen mientras el tercero pincha la mejilla del aterrado Brian. La mente de Brian grita aterrada, rogando que los temibles hombres no se acerquen. Pero su aura asesina cambia cuando piden alegremente ser amigos, dejando a Brian completamente atónito. Los tres gigantescos hombres deciden entonces presentarse: Baggy el sirviente, el inmenso Dronan y Roik, comandante de caballeros. Intimidado por sus colosales tamaños, Brian decide presentarse, solo para que uno de ellos muera de ternura al verlo tan pequeñito. Roik, el comandante, compara a Brian con un conejito bebé que desayunó, horrorizando completamente al joven mayordomo. Dronan sonríe complacido, encantado de ver una lindura tras lidiar con puro personal gigante musculoso. Rodeado por sus inmensas y aterradoras sombras, un tartamudo Brian intenta hablar. ¡Fi-wa! Emprende una huida desesperada, anunciando rápidamente que debe retirarse a descansar. Los tres hombres gigantes se quedan atrás, luciendo totalmente confundidos y decepcionados por su huida. Más tarde, relajándose en cama, Brian concluye que, pese al extrañísimo personal,
Al menos una cosa tiene sentido. Esa única cosa es su increíble, suave y muy espaciosa cama. Observa por el inmenso ventanal la preciosa vista directo al mar. Comprendiendo que su recámara es de máximo lujo, una inmensa paz lo envuelve mientras disfruta el máximo confort. Boing. Se reincorpora rápidamente, entendiendo que un trabajo con excelente paga y gran habitación es casi imposible de hallar. Con una determinación ardiente, sonríe ampliamente, prometiéndose soportar este peculiar lugar por 2 años. Al día siguiente, Brian trabaja concentrado en su escritorio, mientras el duque Connaught lo observa muy de cerca. La severa mirada azul del duque está clavada intensamente en él. Brian se pone nervioso bajo escrutinio. Se pregunta aterrorizado si cometió algún error fatal para merecer tanta ansiedad. La penetrante mirada del duque sigue intacta. Tembloroso, Brian se cuestiona nuevamente por qué el duque lo observa con tanta intensidad. Con un brillo misterioso, los verdaderos pensamientos del noble se revelan. Demasiado lindo. Él admira internamente las ágiles yemas de Brian danzando delicadamente sobre el papel. Su mente viaja rápidamente al baño, recordando vívidamente el suave roce de su mano sobre la suya. Un rubor escandaloso tiñe su rostro preguntándose por qué revivió ese recuerdo. Brian rompe el trance del duque preguntando por qué su gracia lo solicitó. Le informa que las reservas frutales están bajas, pero el estoico duque cuestiona para qué demonios las necesitan. Brian explica que la fruta seca es vital para prevenir el escorbuto. Fascinado por tanta sabiduría, la duda del duque deja al acalorado Brian intentando justificarse rápidamente. Finalmente, recuerda haber aprendido esos datos gracias a su abuelo, un experimentado exoficial marino. El gran duque señala un mapa. Declara de forma imponente que, como el comercio occidental está bloqueado, no habrá más viajes largos por mar. Brian contraataca valientemente, cuestionando el plan del duque para retomar el comercio con Isardan. Él aclara que su guerra fue solo contra piratas, no al reino. Llegar a Isardan exige cruzar aguas piratas. Los ojos del duque destellan. Una chispa de comprensión y admiración brilló en su mirada. Una tierna ilustración resalta la inteligencia de Brian, rodeado por adorables íconos marinos. El duque sonríe para sí mismo, concluyendo que su nuevo mayordomo es tan brillante como adorable. Así, aprueba la compra. Y le ordena a Brian discutir el presupuesto con Derek antes de ordenar el almacén. Luego, el duque coloca una llave dorada en las manos de Brian. Él se queda boquiabierto, preguntando si no es demasiado pronto para que le confíen esa llave. No es pronto, responde el duque, dejando a Brian totalmente confundido. Un aura oscura y eléctrica rodea al duque mientras revela por qué Brian ahora es empleado permanente. La escena cambia a un lugar cubierto de polvo, el caótico almacén del castillo. Cargando una pesada caja, Brian se pregunta dónde debería soltarla. Se detiene en seco, horrorizado por el desorden, mientras Derek, el mayordomo platinado, observa. Derek sonríe con calma, comentando que siempre pensó que la habitación lucía bastante limpia. Mirando el caos cubierto de telarañas, Brian se pregunta incrédulo ¿qué parte de esto es limpio? Comienza a limpiar con una furia inmensa, lamentando que el castillo sea más sucio que su antigua casa. Derek elogia alegremente su esfuerzo y sugiere revisar la despensa de alimentos. Brian se paraliza del susto, temiendo la idea de que aún queda más trabajo por hacer. Totalmente agotado, Brian se arrastra por las escaleras, se desploma contra la pared, preguntándose por qué el trabajo nunca termina. Imagina que su primo Fabián y Derek lo han marcado para una tortura laboral eterna. Levanta la mirada, fijando sus ojos en la puerta de arriba. Es su habitación, su único santuario contra todo el caos. Con la jornada por fin terminada, está listo para colapsar entre sus cobijas cálidas. Abre la puerta para encontrar a Roiky, Dronan y Baji en plena fiesta, dándole la bienvenida como pastelito de leche. Creyendo que entró en la habitación equivocada, intenta hacer una salida silenciosa. Rápidamente, Dronan lo atrapa con una llave de cuello, insistiendo en que es su cuarto. Roiky y Baji lo saludan con alegría, diciendo que han estado esperándolo con ansias. Molesto, Brian se sienta con ellos y pregunta por qué beben en su alcoba. Baji responde que deberían conocerse mejor para llevarse bien. Él refunfuña que no necesitan ser amigos para que el trabajo fluya bien. Los 3 hombres le dedican miradas de cachorrito, suplicante y brillante, ofreciéndole comida y bebida. Entonces, Baji de repente empuja una botella de vino en su boca, animándolo a tomar sin parar.
Se sorprende al beber directamente de la botella, habiendo tomado solo pequeños sorbos de aperitivo antes. Una ilustración muy tierna. Muestra el vino salpicando toda su cabeza. Agarra la botella de golpe, poniendo fin a esa bebida forzada de inmediato. Sonrojado y enfadado, finalmente pregunta por qué siguen llamándolo pastelito de leche. Uno de los hombres explica que es suave y pálido, y luego pellizca su mejilla. Continúan burlándose de él, preguntándose cómo un chico puede ser tan pequeño y tener una piel tan tersa. Tras un segundo pellizco, declara enojado que no le gusta ser tocado. Los grandes hombres se amontonan a su alrededor, bromeando y preguntándose si en realidad es una chica, provocándole un pánico total. Los hombres ríen amenazadoramente, y uno sugiere que le bajen los pantalones para comprobarlo sin dudas. Aterrado, suplica débilmente que se detengan. Finalmente, él estalla de rabia, gritando «¡No me toquen!», enviando a los 3 gigantes volando por toda la habitación. De pie sobre los hombres derrotados, exige furiosamente saber por qué seguían agarrándolo con fuerza. Uno explica débilmente que solo pensaban que él era muy tierno, pero Brian amenaza con hacerlos picadillo ahí mismo. Desata su furia asesina, gritando que no le gusta y que jamás vuelvan a tocarlo. Un amenazante hombre rubio aparece, su escalofriante voz interrumpiendo el caos. «¡Caballeros!». Asomándose desde la puerta, el hombre pregunta si tocaron al cadete número 6, asustando a un nervioso Brian. El rubio da un paso con un brillo aterrador, exigiendo saber si tocaron el cuerpo del cadete número 6. Al ver esa expresión tan espeluznante, Brian rápidamente intenta calmar las cosas, insistiendo en que solo estaban siendo amistosos. El hombre de cabello rubio mira a Brian y declara que tocar sin consentimiento es agresión. Les dice a los 3 hombres que está decepcionado de ellos. Mientras bajan la cabeza avergonzados y se disculpan, Brian observa en silencio cómo se desarrolla todo. El rubio anuncia que el recreo terminó porque el cadete número 6 tiene más trabajo. Dejando a Brian horrorizado e incrédulo, el hombre rubio se aleja caminando. Brian se queja internamente por las tareas ridículas que recibe, teniendo ahora que ahuyentar perros. Cuando el hombre le ordena que se mueva, Brian se cuadra y acepta. Baji le pregunta al hombre rubio si realmente está bien enviar a Brian solo a esta misión. El rubio parece confundido, preguntando qué quieren decir con Brian. Asustándose bastante, Baji aclara que esto no es algo normal y Brian podría malinterpretar la situación. Mientras Brian se acerca a la puerta, los 3 hombres miran desde lejos, dejándolo súper confundido. Flexionando el brazo, Brian declara con suma confianza que dominará al perro callejero en un solo movimiento. Su arma secreta es revelada, una salchicha que robó de la cocina. Asomándose por la puerta, llama suavemente con ternura, intentando atraer al perrito hacia afuera. Una voz desde la cama cuestiona: «¿Perro?». Una bella mujer de rojo carmesí se sienta y pregunta si hablan de ella. Brian se paraliza por la inmensa confusión, preguntándose qué locura está pasando. La pelirroja mira la salchicha en su mano y declara secamente que no tiene apetito. Mirando la lujosa habitación, Brian se pregunta dónde se metió el perro. La misteriosa pelirroja sonríe y se presenta elegantemente como Alet. Brian hace una mueca, concluyendo que aquellos rumores sobre el rubio misógino deben ser verdad. Alet se acerca, adivinando que es el aprendiz de mayordomo. Una voz pregunta si su jefe es cruel. El rubio llamado Ulrich aparece de golpe en la puerta. Alet lo recibe dulcemente y toma su mano. Ulrich comenta que ésta realmente le gusta. Su rostro se vuelve sombrío al recordarle su oscura advertencia de no acercarse. Sass agarra a Alet y la levanta en el aire, dejando a Brian en shock. Golpeando la ventana, Ulrich ruega que esperen y lo escuchen un poco. Luego, este loco salta por la ventana abierta. Alet grita aterrorizada mientras cae en picada al vacío. Mientras Brian mira horrorizado, se revela su nombre: Lars Ulrich von Ulrich. El tipo se acomoda la corbata con calma, mientras Brian balbucea incrédulo. Entra en pánico al notar que Ulrich lanzó a una mujer al vacío. Una página promocional muestra recomendaciones para leer después. La escena cambia a un ruidoso mercado de pescado. Oculto bajo una capa, un angustiado Brian admite que escapó. Su mente revive la horrible imagen de Alet, siendo lanzada por la ventana, seguro de que él será el próximo. Se queda paralizado de miedo en la plaza. Recuerda dejar una carta en la oficina, soñando con huir hacia el sur, pero su plan maestro se hace trizas. Al escuchar sobre una nueva recompensa,
Se horroriza al ver un cartel de búsqueda con su propio rostro vestido como una señorita. Incrédulo, Brian se pregunta cómo el vizconde consiguió su retrato. Un pie pisa fuerte y descubre que esto es obra de su primo, llamado Fabián. Un mapa revela que él es alguien con demasiados contactos. Un recuerdo insinúa que los negocios del primo no son nada legales. Muy preocupado, Brian sabe que debe encontrar dónde esconderse. Decide buscar un santuario donde Fabián jamás pueda ponerle las manos encima. Levanta la vista desde la calle, hacia un inmenso castillo en una colina lejana. Un brillo de esperanza ilumina sus ojos. Es una fortaleza. Comienza la larga caminata hacia ese castillo en la colina. Temblando de terror, nota que es el temido Castillo Connaught. El galope de un carruaje que se acerca rápidamente lo hace darse la vuelta. Ve el lujoso e inconfundible carruaje del mismísimo duque de Connaught. Con un rechinido, el carruaje frena bruscamente justo frente a su cara. Una mano asoma desde adentro y le hace señas para que se acerque. Brian pide un minuto de vida, pero la mano solo lo señala fijamente. La puerta se abre, dándole un buen susto. Adentro, alguien saca una espada y el aterrado Brian acepta subir de inmediato. Él se sienta tieso como una tabla frente al imponente duque de cabello rubio. El duque sostiene una carta, explicando que el perro, Alet, mandó una invitación para Brian. Pensando que habla de su carta de renuncia, Brian le pregunta si ya pueden irse. Con una mirada, el duque lo confirma, arrebatando la carta y revelando que la leyó para evitar que escape de nuevo. El carruaje parte de inmediato, dejando a 3 sirvientas mirando desde la entrada. Ellas hacen una reverencia de bienvenida. Una mucama rubia guía en silencio a Brian por el pasillo. Lleno de rosas, con rapidez la chica arrastra a un muy confundido Brian, quien nota que el duque no viene con ellos. Una voz lo llama, y Brian voltea para ver a un hombre saliendo de un enorme baño. Alet toma sus manos muy feliz, agradeciendo que viniera a verla otra vez. Brian mira con tremenda confusión mientras Alet, con el pelo atado, pregunta si se han visto antes. La escena cambia y muestra que Alet es un apuesto hombre. Dice que se vieron ayer. Brian lo mira en shock, sin poder decir nada. Muy coqueto, Alet le regala un lindo guiño, dejando a un aturdido Brian en un caos de pura confusión. Alet se presenta como Lars Alet Leydre Connaught, el hijo del segundo vizconde, capitán naval y vasallo de la familia Connaught. Termina su charla añadiendo que él es solo un humilde sirviente igual que Brian, quien sigue procesando todo este drama. Alet explica feliz que su nombre significa perro en antiguo nordiano. Brian calla, con cara de póker y cero impresionado ante su té. Brian por fin entiende cómo este chico sobrevivió a la caída y Alet confirma que es un caballero. Alet cuenta con orgullo que solo agarró ramas mientras caía, dejando a Brian pensando por qué está tan feliz con eso. Alet dice que Brian es abierto para su tremenda confusión. Cuando Alet pregunta si es raro, Brian asiente de golpe, haciendo reír al chico por eso. ¡Ay! Brian se cubre la boca avergonzado, pero Alet lo tranquiliza diciendo que sabe que él no es muy normal. Alet señala que Brian aún lo trata normal pese a esta locura. Añade con dulzura que Brian es el primer chico. Al ver esa genuina reacción del duque Connaught pensando en el hermoso duque rubio, Alet respira aliviado, muy seguro de que él no lo odia. Alet explica dulcemente que invitó a Brian para aclarar aquel loco incidente de la ventana. Brian guarda absoluto silencio, asimilando este intenso drama. La escena cambia al lujoso carruaje del duque, regresando majestuosamente hacia la gran mansión. Brian regresa y descubre al fiero duque esperándolo en la sala, sosteniendo torpemente una dulce bolsa de pasteles. Brian pregunta cortésmente si ya cenó. El gran duque gruñe que la comida Alet resultó demasiado dulce, excusa que Brian comprende de inmediato como un clarísimo y firme rechazo a probar más comida. Sonriendo, Brian le ofrece un poco de pan que empacó, mencionando que nada es dulce y podría gustarle muchísimo más. El duque toma un trozo, pero murmura con altivez que sobra muchísima comida exquisita en el castillo. Él come el pan, admitiendo que empacar las sobras es un hábito derivado de su crianza tan pobre. El duque tose sonrojado mientras Brian lo mira curioso. Él se da la vuelta, tocándose la nuca en un claro momento de total y absoluta incomodidad. Brian capta ese tic en su ojo, la señal inconfundible de que intenta actuar casual. Una enorme sonrisa cómplice ilumina el rostro de Brian. Él se dirige al duque, quien solo responde MHM.
Pregunta cautelosamente por los raros gustos del capitán Aylett. El duque minimiza todo, diciendo que es un asunto de Aylett, sorprendiéndolo. El duque explica que los gustos de Aylett son suyos para guardar o compartir. Él concluye que revelar estos secretos es su elección personal. Brian pregunta si el duque teme ser cruelmente malinterpretado por esos chismes. Reclinándose, el duque declara arrogante que los malentendidos jamás podrán manchar su grandioso honor. Los ojos de Brian brillan admirando esta convicción. Apretando sus manos, Brian decide hacerle una pregunta mucho más comprometedora. Él pregunta por qué el duque le hizo eso a Lady Claudia, un hombre que él parece cuestionar. Un intenso recuerdo revela a una mujer de cabello rosa sosteniendo una carta con sello rojo. Brian exige saber por qué demonios le enviaría una cabeza decapitada a su dulce prometida. El majestuoso duque se sienta estoico, brazos cruzados, junto a su espada mortal. Un primer plano resalta esa aterradora intensidad de su penetrante ojo azul. La brutal respuesta del duque fue una caja goteando un líquido rosa, siguiendo ciegamente su antigua tradición familiar. La dramática historia revela que Lady Claudia usó todo el poder político de su padre para proponerle matrimonio. La severa respuesta formal del duque afirma que acepta la osada propuesta siguiendo la sagrada tradición. Extasiada, Lady Claudia abre rápidamente esa hermosa caja de regalo, pero al descubrir una sangrienta cabeza decapitada dentro, suelta un grito absolutamente desgarrador. Brian recuerda temblando que todas las delicadas damas nobles se desmayaron viendo tan grotesco obsequio. Él señala con humor negro que fue el único hombre que resistió de pie, pues no tenía sirvientas para atraparlo si caía. El duque justifica que es una antigua tradición, horrorizando a Brian. Él explica orgulloso que los Connaught envían cabezas cortadas para evaluar la valentía de su novia en estas tierras sangrientas. El rudo duque pregunta si eso es algo común, pero Brian confirma mentalmente que absolutamente no lo es, concluyendo que esta familia está podrida. Los pensamientos de Brian se desvanecen junto al carruaje. Varios días después, nuestro Brian trabaja duro en esta grandiosa oficina. Brian reflexiona que por fin ha descubierto algunos secretos sobre el duque. Primero, nota que el jefe toca su nariz 2 veces cuando está complacido. Segundo, el gigantesco duque chasquea sus dedos cuando algo realmente lo atormenta. Y tercero, él cruza ambas piernas cuando enfrenta problemas gravísimos. Al ver al rudo duque chasquear los dedos, Brian entiende que su pobre amo sufre graves problemas. Suspira, comprendiendo completamente su dilema. Él entrega una revista y el duque pregunta confundido para qué sirve. Brian le explica que es una popular revista femenina y la mejor guía para el regalo de su prima, la princesa Isabel. Sorprendido, el duque pregunta cómo adivinó. Brian le aclara que recuerda muy bien el inminente cumpleaños de su princesa. Increíblemente asombrado, el duque indaga cómo adivinó. Brian responde con humildad que siempre vigila sus estados de ánimo. El duque admite que la revista es sugerencia útil. Señalando una tierna imagen, el grandulón duque le ordena a Brian comprar esa sonaja. Brian le aclara pacientemente que eso es una sonaja, un juguete para niñitos menores de 3 años, recordándole que su princesa ya camina. Cuestiona la atroz elección. Avergonzado, el duque titubea intentando excusarse, afirmando que pensó que ella todavía era una bebé al ser tan sumamente pequeñita. Brian se burla internamente de su tonta lógica mientras el ruborizado duque esconde su rostro. El duque elogia efusivamente todo el exquisito gusto de Brian, aunque nuestro héroe minimiza sus talentos. Brian piensa con ego que él sigue siendo más experto en temas de telas femeninas. Leyéndole la mente, el duque furioso le exige respuestas. Él le grita molesto a Brian que vuelva al rudo trabajo. La majestuosa escena cambia mostrando al jefe bajando las escaleras uniformado de blanco. Alguien le pregunta al duque si alguna vez ha capitaneado la imponente embarcación Semilla del Mar. Un anciano le presume a Brian ser un piloto legendario mientras el silencioso duque escucha. Brian, sumamente emocionado, pregunta por esos increíbles rumores. ¿Un cañón doble? Se pregunta en voz alta si estallaría por fricción, y el duque nota la fascinación naval del aprendiz. Un apuesto oficial moreno le explica que la nave fusiona tecnología de 3 reinos occidentales. Describe un poderoso hechizo defensivo anti-explosiones maravillando a Brian. Emocionado, el chico declara que este imponente y mágico barco debe ser casi invencible con tanta velocidad y armas.
Pero el apuesto oficial revela una sorpresiva y oscura verdad, ilustrando su cómico hundimiento. Sentado junto al duque, Brian pregunta cuál es la nave más veloz, soñando con navegarla. Se sobresalta al ver al duque acechándolo con una mirada ardiente. Con una expresión muy seria, su imponente señor le ordena que lo siga. Un confundido Brian pregunta a qué se refiere. Mientras arrastran al pobre chico, el duque los observa totalmente furioso. La escena cambia a un cielo sumamente brillante. ¡Guau! Brian jadea asombrado por la vista frente a él. Corre felizmente por la arena gritando «¡Es el mar!». Radiante, Brian le exclama al gran duque lo enorme que es el océano. El estoico duque confirma que sí es el mar. Brian se maravilla con el agua azul brillante, comparándola con el cielo. El aguafiestas duque explica que el mar es incoloro y refleja el cielo. Brian se agacha junto a la orilla, comparando la linda espuma marina con un delicado encaje blanco. El duque destruye la poética imagen, comparándola con simple espuma de cerveza barata. Brian gruñe mentalmente al duque por arruinar el mágico ambiente. Él razona que un marinero naturalmente pensará en una rica cerveza, antes que en la belleza. El duque advierte que no están de turismo, dejándolo muy confundido. El lindo rostro de Brian, en un cómico destello de asombro. Sus ojos se abren al ver un grandioso navío de guerra atracado en el gran puerto. Brian pregunta súper emocionado si es el mítico Nick Blanc, y el duque confirma sus conocimientos. ¡Wow! Con los lindos ojitos sumamente brillantes, Brian exclama que obvio lo conoce. ¿Quién no? Rápidamente inicia una apasionada explicación sobre el mágico diseño superior de ese buque. Y gran agilidad, dejando al duque observando en silencio esta tierna faceta. Una sonrisa pícara ilumina de pronto su varonil rostro. Al descubrir que Brian ama tanto las armas, el astuto duque anota mentalmente que encontró su debilidad. Mientras Brian señala emocionado las abolladuras del casco, especulando sobre su épico origen, el duque voltea, recordándole su lindo sueño de navegar el navío más rápido, y Brian asiente muy sorprendido. Con gran elegancia, el duque señala al navío ante ellos. Brian lo mira atónito, preguntándole si habla totalmente en serio. Mirando del muelle al barco, el asombrado Brian pregunta si es este. El orgulloso duque presenta su majestuosa nave patrullera personal, la increíble legendaria Arca, explicando que su nombre significa autonomía, presumiendo un excelente motor no tripulado. Añade orgulloso que la poderosa nave logra superar cualquier frágil límite humano, dejando a Brian analizando sus palabras. Murmura muy asombrado que el duque logró expandir el mundo, pero este hombre intrigado pregunta ¿qué significa? Brian explica que con tal tecnología viajarán más lejos que nunca. Sus soñadores pensamientos vuelan a tierras tras los 99 picos. Imagina viajar cruzando el lejano horizonte de la diosa oscura. Con esta nave, suspira enamorado, ellos podrían alcanzar los rincones más lejanos. Desbordado de enorme alegría, Brian abre sus brazos abrazando esa mágica posibilidad. El duque lo observa, con un cálido destello de emoción. Brian se gira, con una ingenua pregunta para su excelencia asomándose. «Zarpemos», ordena el duque, y el sobresaltado Brian acepta rápidamente la orden. Lleno de pánico, Brian teme haber ofendido al hermoso duque. Sus dramáticos pensamientos se interrumpen, cuando una varonil mano se le ofrece. El caballeroso duque extiende su brazo, ofreciendo ayuda para abordar la nave. Sus manos se acercan creando mucha tensión romántica. ¡Bum, bum! Brian se sonroja, descubriendo que esta es la primerísima vez que toma la mano de un hombre. Crack, el gesto romántico muta en un mortal agarre rompehuesos. Su tierno rostro se retuerce en cómica agonía por el saludo. Duele, lloriquea, sobando su frágil manita mientras el duque pregunta qué esperaba del rudo guerrero. El inmenso líder sonríe, preguntando si el chico está muy conmovido por la inolvidable experiencia varonil. Mientras el barco zarpa, Brian confiesa estar súper sorprendido viéndolo pilotear. Al gran timón, el imponente duque explica seriamente que es una necesidad bélica por si sus hombres caen. Brian nota asombrado que el hermoso duque ni siquiera ve su mortalidad como factor. Él medita si es arrogancia o una absoluta confianza varonil. ¡Puf! El fuerte viento infla las velas, impulsándolos heroicamente. La bella nave corta suavemente el radiante mar azul. La dulce brisa alborota el cabello de Brian mientras él mira el lejano horizonte. Una profunda ola de mágico asombro inunda su ser. Girándose hacia el líder,
Brian le confiesa que es impresionante. El imponente duque aprieta el poderoso timón cuando el lindo Brian comienza a agradecerle. Se mantiene estoico al mando, enfocando su mágica mirada. Los ojitos de Brian brillan de genuina admiración por el guapo duque. El momento resplandece bajo luz floral. El imponente duque pregunta por qué enmudeció, y un sonrojado Brian voltea avergonzado, haciendo una reverencia. Le agradece al gran duque por cumplir su dulce sueño de navegar en el barco más rápido. El apuesto duque lo regaña, diciendo que ahora debe entender que solo observar a los rudos militares no lo llevará a ningún lado. Ajá. Aclarando su ruda voz, el temible duque le aconseja a Brian: